Muy buenos días. En primer lugar, disculpas por no poder estar hoy con todos ustedes en Tenerife y les saludo desde Burgos, ciudad en la que se editó La Voz de Castilla, el periódico del movimiento en Burgos y por tanto un periódico oficial en el que vamos a profundizar para conocer las razones por las que tuvo tan poca aceptación entre los burgaleses. La Voz de Castilla fue el último periódico del movimiento en fundarse y uno de los primeros en desaparecer. Lo impulsó el gobernador civil Manuel Higuera en septiembre de 1945 y se cerró en enero de 1976. Nació con recursos de la falange burgalesa y maquinaria incautada del Frente de Madrid. Estaba dirigido estrechamente por la Delegación Nacional de Prensa, de quien dependían estos diarios oficiales, unos 40 en todo el territorio español, todos ellos tenaces propagandistas y legitimadores de la dictadura de Franco. Desde sus inicios, La Voz de Castilla fue una ruina, ya daba pérdidas al año de su creación y desde 1960 pesaba sobre su cabeza la amenaza de cierre constante. Estos diarios del movimiento, al igual que los privados, vieron cómo a partir de la nueva ley de prensa e imprenta de 1966 se producía en España una cierta apertura informativa que dejaba atrás décadas de censura y consignas impuestas por la totalitaria ley de prensa de 1938. Si bien el nuevo marco legal proclamaba la libertad de expresión, la eliminación de la censura previa y la libertad de empresa, lo cierto es que seguía siendo propia de la dictadura franquista. Los derechos que reconocía quedaban inmediatamente después tocados de muerte por las serias limitaciones y restricciones que se incorporaron. No obstante, y a pesar de estas cautelas, significó una mejora en el ejercicio de la profesión periodística. El panorama de la prensa diaria, que hasta entonces había mostrado un paisaje uniforme y monótono, comienza a cambiar al final de la década de los 60. La homogeneidad a la que quedaron reducidas las cabeceras durante la vigencia de la Ley de Prensa de 1938 dio paso a un universo periodístico más diverso donde los diarios fueron remarcando sus singularidades. Además, tal y como explica Lisa Chulia, el nuevo marco legal discriminó a tres grupos de empresas periodísticas: las del movimiento, que defendían las esencias fundamentales del régimen; las opuestas a estas, en una postura de oposición y en las que militaban muy pocos diarios y bastantes revistas; y las que estaban entre los grupos más prudentes y entre las que estaban ABC, La Vanguardia o El Ya. La evolución de su difusión fue desigual. La prensa del movimiento perdió lectores, la de oposición los ganó y el grupo de las más prudentes tuvo diferentes desarrollos. En términos generales, puede afirmarse que la prensa privada fue ganando terreno en la difusión frente a la prensa del movimiento, que a partir de los años 70 entraría en una profunda crisis económica al constatarse que sus ventas cada vez eran más exiguas. La Voz de Castilla se encontraba en esta situación. En 1970, la cadena tomó conciencia del estado de muchas de sus cabeceras y accionó un plan de inversiones para reflotar los diarios más deficitarios. A La Voz de Castilla se le dotó de una nueva sede y se renovó su obsoleta maquinaria. Además, la Delegación Nacional encargó un estudio de mercado para conocer la realidad del periódico burgalés. De este documento nada supieron los responsables del diario. Se ocultó y nunca se hizo público. Se trata, por tanto, de un estudio de mercado inédito, desconocido hasta ahora y al que hemos accedido gracias al Archivo General de la Administración del Estado. Si bien dicho estudio se realizó para conocer el mercado provincial, para saber a ciencia cierta las razones por las que La Voz de Castilla se quedaba sin lectores, mientras su competidor de iniciativa privada, Diario de Burgos, los ganaba, lo cierto es que los responsables de la cadena pretendieron convertir a La Voz en un banco de pruebas para reflotar otras publicaciones que, como la burgalesa, cada vez tenían una menor penetración y constituían una sangría económica. Las pérdidas de La Voz de Castilla iban en aumento año tras año y en el quinquenio 1965-1970 aumentaron en casi un 150%, lo que hizo que ascendieran a 5 millones de pesetas. Con estos datos, el diario entró a formar parte de la lista negra de la prensa del movimiento, en la que se encontraban también otras 23 explotaciones del total de 50 que entonces integraban la cadena. En 1970, su difusión era verdaderamente preocupante. Frente a los 14.000 ejemplares de Diario de Burgos, La Voz de Castilla estaba en 1.000,
lo que representaba un 6% de la prensa del movimiento. Precisamente este era el objetivo del estudio de mercado: conocer las causas de estos pésimos datos e indagar en las razones por las que los burgaleses se decantaban mayoritariamente por Diario de Burgos. El documento, que llevaba por título Estudio psicosociológico y de distribución de la voz de Castilla y que constaba de 5 tomos, estuvo listo en abril de 1972. Se efectuó un análisis cuantitativo y otro cualitativo con entrevistas de grupo y en profundidad. El tamaño de la muestra, de carácter aleatorio, fue de 164 personas con un margen de error del 5%. El estudio consideraba al mercado de Burgos muy interesante por sus altos índices de lectura. Sin embargo, evidenciaba que las pírricas ventas de la voz de Castilla convertían a Diario de Burgos en poco menos que inexpugnable. En Burgos capital se vendían diariamente 12.500 periódicos, mientras el privado vendía 6.000, el movimentista no llegaba a los 400. La Voz ocupaba el 5º lugar, por lo que a diarios de información general se refería. Su participación en la totalidad del mercado de prensa era del 3%, mientras que ABC representaba el 4%, Informaciones el 7% y Pueblo el 10%. Diario de Burgos controlaba el 50% del mercado. Por grandes grupos, la prensa local era la más vendida, seguida por la de Madrid y la del norte de España. Los participantes en la muestra manifestaron que La Voz de Castilla era un periódico del movimiento fundado por la Falange y que esa impronta ideológica les restaba credibilidad. Se leía menos que su competidor, el monárquico Diario de Burgos, del que los burgaleses resaltaban su habilidad para no molestar a nadie, por lo que parecía estar al margen de la política. Una de las cuestiones que salía a la palestra se refería a la actitud beligerante que mantenía La Voz de Castilla con respecto a la política local. A este diario no le cabía otro margen de maniobra para diferenciarse de su competidor que la crítica a las decisiones municipales, hecho que le causó más de un encontronazo con las fuerzas vivas de la ciudad. Por otra parte, como La Voz seguía las órdenes emanadas desde Madrid y seguía sometido a un férreo control de sus contenidos, los burgaleses no le consideraban un periódico local. El estudio recomendaba emprender acciones para mejorar la presentación, por lo que proponía aumentar el número de páginas, imprimir con más frecuencia 2 tintas e incorporar más información gráfica. En relación a sus contenidos, se consideraba que el periódico debía tender a la máxima identificación con la forma de ser y comportarse de la ciudad y provincia, reforzar la imagen de independencia con respecto a las directrices procedentes de Madrid y utilizar la imagen de dependencia para reforzar la de una mayor posibilidad informativa y de medios. Huir, en lo posible, de la crítica dura y convertirla en sentida. Podría comentarse el defecto o enfermedad de un familiar. Y finalmente, se recomendaba imprimir al diario un espíritu más localista, respetando el conservadurismo de sus lectores. Combatir al Diario de Burgos siendo igual que él, pero distinto, se afirmaba. Finalizamos nuestra intervención dando cuenta de las conclusiones. El completo estudio de mercado que se hizo al diario burgalés, coincidiendo con la nueva etapa que afrontaba con el estreno de su nueva sede, se quedó en saco roto. Nunca se dio a conocer, se ocultó y, por lo tanto, sus recomendaciones no se aplicaron ni para reflotar La Voz ni para salvar otras explotaciones ruinosas de la cadena del movimiento. La importancia de este inédito estudio radica en que supone una nueva aportación a las investigaciones que tienen por objeto profundizar en la prensa que se configuró durante el tardofranquismo. Sus resultados pueden extrapolarse a otros periódicos ruinosos de la cadena, dado el dirigismo institucional que les caracterizó y su mimética forma de hacer y tratar la información. El estudio de mercado ponía el dedo en la llaga al explicar el porqué de la escasa difusión de La Voz de Castilla. Su impronta de prensa del movimiento, su marcada ideología, merecía menos credibilidad que el periódico privado con el que los lectores confesaban mantener una sintonía plena. Además, y pese a los 27 años que llevaba en la ciudad, no le consideraban un producto local. En este sentido, su política de comunicación, dirigida estrechamente desde Madrid, determinó una desconfianza significativa en la población. Una voz clamando en el desierto. Así podría resumirse la escasa influencia del diario entre los burgaleses.
Los lectores le dieron la espalda porque consideraban que sus contenidos estaban absolutamente mediatizados, eran previsibles y carentes de interés. Se percataron de que no se les ofrecía información sino propaganda, una realidad prefabricada y sin explicación. De otro lado, allí donde La Voz pudo tener más margen de maniobra, que fue en los contenidos locales, y sobre todo tras la Ley de Prensa de 1966, el camino elegido de censurar las actuaciones de los responsables municipales tampoco fue del gusto del público burgalés, más en sintonía con el conservadurismo de Diario de Burgos. Esa crítica a las decisiones que emanaban del ayuntamiento y sus responsables pudo llegar a entenderse como una posición contraria a los intereses de la ciudad. Y hasta aquí esta exposición. Espero que les haya resultado de interés y muchas gracias por su atención.